Grupo 10 y hoy vengo a hablarles acerca de la tarea 1 y 2. Como pueden ver, porcentaje determinado de la tarea es el 100%. Aquí estarían las horas grupales y las horas individuales, como la lista completa de todos los integrantes. En el práctico tuvimos un poco de dificultad en el primero, como lo mencioné antes, más que todo porque no veíamos tanto lo que era Python, o bueno, en mi caso desde hace tiempo. Pero sí, todos pudimos investigar acerca del lenguaje e implementar los métodos. De primer método tenemos el de generar listas, que es una función que devuelve una lista con n elementos, entre ellos aleatorios, desde una posición A hasta una posición B. Para esto tenemos que importar la librería random, que nos permite la función para devolver valores aleatorios. Después tenemos la media aritmética, que es una función que se encuentra la media aritmética de una lista de observaciones. De toda la lista, saca la media aritmética. Después tenemos encontrar índice. Lo que hace esto es de que uno al mandar un elemento le indica en qué posición está de la lista. En caso contrario que no se la encuentre, devuelve -1. Y después está la función encontrar lista, que devuelve la lista de elementos y la lista de frecuencia. La lista de elementos serían los elementos de la lista sin repetirse y la lista de frecuencia es cuántas veces se repite dicho elemento. Y estamos después con la media ponderada, que es una función que devuelve la media ponderada dependiendo de la cantidad de frecuencias que se repita un elemento de la lista. Y por último tendríamos la primera propiedad, que es la desviación numérica. La segunda propiedad vendría a ser, si no me equivoco, la multiplicación de la sumatoria de todas las desviaciones dan como resultado cero. Tenemos por acá igual la tercera propiedad, que esto ya es la multiplicación del elemento por su peso y lo va acarreando en una sumatoria. Y la cuarta propiedad, nosotros llegamos a una serie de conclusiones. Basándonos en las dos ecuaciones planteadas, podemos observar que se presentan dos casos diferentes en lo que es desviaciones sin frecuencia y desviaciones con frecuencia. Dado un número A siendo cualquier número y una cantidad de elementos n, el resultado de la media aritmética es el número A más la sumatoria de desviaciones dividido entre la cantidad de elementos n, teniendo como ecuación A más la sumatoria de las desviaciones dividido entre n, y la segunda ecuación planteada sería desviaciones con frecuencia, que comparte una similitud con la primera, pero en este caso se llega a presentar una serie de frecuencias que lo único que cambiaría sería de que en la sumatoria de desviaciones se tiene que multiplicar por la frecuencia respectiva en cada caso. Eso sería la tarea número 1 y la tarea número 2, igual porcentaje 100% terminado. Aquí estarían los integrantes del grupo con las horas grupales y las horas individuales. Después de eso, los comentarios es de que tuvimos un poquito más de tiempo para entender el lenguaje de programación. Y ahora ya teniendo un poquito más de práctica con la sintaxis, podemos resolver los ejercicios. Tenemos la librería Taulate, que esto es más que todo para el modelado de tablas, que nos permite añadir cabeceras y que más que todo para la estética de la presentación. Tenemos las funciones generar listas, media aritmética, encontrar índice, encontrar las listas, que estas las mencioné antes. Tenemos la función mínimo máximo, que encuentra el menor y el mayor de una lista. Después tendríamos la lista init. A Auringa se lo muestra el código ingeniero. Lo tenemos por acá. Que es más que todo para que rellene una lista con cierto tipo de elementos. Por ejemplo, si quiero llenar una lista con 0, que tenga un número de casillas, esto es lo que va a hacer, lo va a ir a través de un ciclo, lo va a ir rellenando. Después tenemos generar frecuencia. Tenemos igual la fórmula de Sturge, el número de medias de clase.
a través de esta fórmula, 1 más 3.33 por el logaritmo en base de 10 del número de elementos. También tenemos la función marca de clase, la sumatoria de la lista. Tenemos la función igual lista para datos tabulados con media aritmética. Y también implementamos lo que es la lista de límites superiores, lista de límites inferiores. También implementamos lo que es la multiplicación de las listas de la marca de clase por la frecuencia. Todo esto más que todo para al momento de modelar la tabla, tener todos los datos necesarios. Si le voy mostrando el código en dinero para que no sea muy largo, esto sería ya todos los códigos implementados. Y en la última parte estaría todo lo que es la modelación de la tabla, la construcción de la tabla, como vienen siendo las asignaciones para las variables de todas las funciones que hicimos y todo lo que es la modelación de tabla, que es, por ejemplo, los títulos y la aplicación de la función tablet, que como antes lo mencioné, eh, para la modelación y la creación de tablas, incluye igual para la opción de colocar títulos. Esto ejecutado ya sería así. Pero ingeniero, sí, creo que le moví, le borré algo, ingeniero. ¿Se lo podría arreglar después, por favor, y se lo puedo mandar el código para no perder mucho tiempo? No te preocupes, Marcelo, está tu equipo de trabajo alrededor tuyo. Pero creo que tiene que Ah, compilar no, las no, funciones perdón. anteriores. No, no, ya está, ingeniero, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, acá estarían todos lo que le comenté, lo que son los títulos. La opción tablet lo permite más que todo la creación, una creación más estética de tabla. Y aquí estarían los límites inferiores, los límites superiores, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la frecuencia relativa porcentual, la marca de clase y la multiplicación de las frecuencias por la marca de clase. Excelente, Marcelo. Hasta ahí está muy bien, Marcelo. Qué buen trabajo del grupo. En conclusión, Marcelo, Usted lo había dicho. Y algunas bien interesantes, la verdad, como era la librería Tabulate, más que todo para la creación de tablas, como también igual nos facilita ciertas funciones que la librería de Python ya tiene creadas. La verdad es que no presenta, algunos casos la lógica puede ser un poquito diferente. Más que todo por lo de que Python interpreta. Es un compilador que interpreta todas las líneas, pero la verdad que sí, no se nos presenta tanta dificultad. Y hasta listo, ahora Marcelo, todo bien. muchas gracias, muchas gracias. Es interesante esa librería del Tabulate. Seguramente los otros grupos nos van a sorprender con otras librerías también. Hay muchas librerías todavía que seguramente ya nos van a mostrar. Perfecto, pasaremos al grupo 19, por favor, adelante. Ingeniero, ¿se ve mi pantalla? Listo, Aaron, está perfecto, adelante. Ingeniero, antes de exponer, hacerle notar que en el grupo de WhatsApp, los grupos que envió de la foto, el grupo 19 no existía porque no había un grupo 19 aquí en la plataforma. Nos envió al grupo 29 nosotros. Estaba el grupo completo presente. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Buenos días, ingeniero. Yo voy a exponer la tarea número 1. Me presento. Mi nombre es Aarón Martínez Valderrama. Este es la carátula de nuestra primera tarea, las horas realizadas, 100%, grupo 19. Los comentarios que explican cuánto nos costó hacer la tarea y nuestro esfuerzo en grupo, pero pasemos al código. Voy a pasar
a exponer específicamente los ejercicios, porque estos son los códigos hechos en clase. Nosotros nos guiamos en los códigos hechos en clase para realizar las tareas. A ver, la primera propiedad. ¿Qué dice la primera propiedad? Nos señala lo siguiente: la suma algebraica de las desviaciones de un conjunto de números respecto a su media aritmética tiene que ser cero. Muy bien, primero sacamos la desviación numérica dentro del rango de la lista. Sacamos la lista menos la media, que es la de la desviación, y aplicamos la propiedad. M, que sería la media, lista de desviación, desviación del número, la abrimos sum 0, abrimos ciclo for dentro del rango de la longitud de las desviaciones de la lista. En sum agarramos con dos decimales, como se puede ver aquí, la suma de la lista de desviaciones y retornamos la suma. Después hacemos que muestre la lista y la propiedad 1, que ahorita se la muestra. Y propiedad 1. Hacemos correr las desviaciones y aplicamos la propiedad. Como puede ver, salió 0, lo cual verifica la primera propiedad. Muy bien, pasemos a la propiedad 2. ¿Qué dice la propiedad 2? La suma de los cuadrados de las desviaciones de un conjunto de números xj respecto de un cierto número a es mínimo si a es igual a x. Muy bien, sacamos la suma de las medias. Suma es igual a 0, m es igual a la media ponderada de la lista. Abrimos ciclo for dentro del rango de la lista. Aquí aplicamos la propiedad. Suma es igual a la desviación al cuadrado, la suma de las desviaciones al cuadrado. Claro que pudimos aplicar POU 2 para elevarlo al cuadrado, pero lo hicimos así respectivamente. Retornamos la suma, que sería la propiedad, y lo hacemos correr con este ejemplo específico. Ah, no, perdón. Aquí aplicamos la propiedad número 2. Esto es parte. Bueno, si seguimos la suma, abrimos suma y exponente igual a 0, abrimos ciclo for con la longitud de la lista, suma es igual a un número de la lista menos a, que sería la media, el exponente es igual a, aquí usamos match POW para elevar al cuadrado de las desviaciones, retornamos el exponente, que tiene las desviaciones al cuadrado, y ahora sí lo hacemos correr. Lo hicimos con este ejemplo específico, pero pudimos hacerlo con números de la lista. Pero para verificar que nuestra propiedad estaba correcta, lo hicimos con un ejercicio que ya habíamos hecho a mano. Y se puede confirmar por el resultado. En este caso no sería mínimo. Es superior al mínimo. Y bueno, pasamos a la propiedad número 3. ¿Qué dice la propiedad número 3? Si F1 números tiene media M, F2 números tiene media M2, entonces la media de todos los números es... ¿Qué es lo que vamos a sacar? Una media ponderada de todas las medias, técnicamente. Muy bien, empezamos a aplicar la propiedad número 3, MK, que sería la media de las listas que vamos a generar. Generamos una lista de 10 celdas del 1 al 100, 10 de 10 al 20, otra lista. Abrimos suma y suma 2 igual a 0. Abrimos ciclo for con un rango de la longitud de la lista. Suma es igual a un número de la lista por la media de esa lista técnicamente. Abrimos suma 2, que sería la, la media, y retornamos su valor. Esta es la propiedad técnicamente. Suma dividido entre la media. Suma es igual a un número, a la suma de los números de la lista por la media. Y sum 2 es la media. Bueno, la propiedad número 4. ¿Qué dice la propiedad número 4? Si A es una media aritmética supuesta o conjeturada, que puede ser cualquier, si DJ, o sea, las desviaciones de XJ respecto de A, se tiene, muy bien, se tiene que la media es igual a A más las sumatorias de DJ sobre N, que N pasaría a ser el número de valores en la lista.
Muy bien, abrimos X, vector, sum igual a 0, abrimos ciclo for dentro del rango de la lista de X, xy es igual a lista i menos la media, que sería dj, si no mal recuerdo. Abrimos otro ciclo for, j dentro del rango de x, sum es igual aquí era 0, a xj menos 3. ¿Qué representa 3? 3 es nuestro valor de a, es la media aproximada, vamos a llamarla. Retornamos la propiedad ya completa, 3 más la suma dividido entre la longitud de la lista, o a más dj sobre m. Aquí lo hacemos escribir y, como puede ver, sale. Muy bien. A continuación lo dejo con mi compañero que va a exponer la tarea número 2. Gracias, ingeniero. Perfecto. Buenos días, ingeniero. ¿Se me escucha bien? Buenos días, ingeniero. Sí. Perfecto. Ok, yo le vengo a poner la tarea número 2, que vendría a ser las frecuencias o funciones que se puede sacar mediante el tema 1. Vendría a ser, disculpe. Eh, Usted nos pidió que desarrolláramos más funciones y procedimientos que se pueda sacar sobre el tema. Si nosotros desarrollamos más frecuencias relativas entre mayor que, menor que, tanto relativa como absoluta. La medida aritmética de datos tabulados, desarrollar el límite inferior y superior, las marcas de clase y frecuencias relativas y con decimales y porcentuales. Todo el grupo trabajó muy bien, tenemos una buena sociedad aquí. Siempre nos compartimos todo tipo de preguntas y dudas. Y más que todo, siempre estamos al pendiente de tareas y desarrollar todas nuestras dudas y preguntas. Podríamos decir que esta tarea fue muy interesante, ya que nos ayudó más que todo a aprender sobre el lenguaje de Python y aprender más que todo la lógica de cómo funcionan las listas y que, a diferencia de otros lenguajes, uno tiene que declarar la lista y aquí en Python no. Y bueno, mostrándole directamente el lenguaje para no hacerlo muy largo. Yo lo hice correr en Visual Studio, perdón, Visual Code, Visual Studio Code, y vendría a ser esto. Eh, uy, no sé por qué no mostró el título. Ahí está. Mostramos la sumatoria de la frecuencia relativa mayor que siempre nos tiene que dar 100, que es la sumatoria de, ahí está, porcentual, 10 más 10 más 20 más 10, 30, 30 más 10, 40 y sucesivamente hasta llegar a la sumatoria de todo. Y aquí está el 20, que vendría a ser siempre la sumatoria de todos los datos que hay en la lista, que como aquí se muestra, siempre hay, dependiendo del número que seleccione el usuario, mostrando límites inferiores y límites superiores. Eh, no hay mucha vuelta al código, es prácticamente todo lógico. Eh, Usamos funciones como sumatoria, ya que nos ayuda bastante al momento de sumar, sumatorias de lista, límites inferiores, que más que todo se centra en cómo hallar K, que aquí yo programé un código mediante la lógica, mediante la teoría de cómo hallar K, que es que es la suma de 1 más 3,33 por logaritmo de base 10, aquí lo tengo, y mediante esto todo se basa para hallar el valor de acá. Claro que si los intervalos son menores a 5, el código te va a dar un número mayor a 5, ya sea 6 o 5. Por este caso yo lo dejé como defecto en 6 y mediante esta lógica podemos hallar más rápido el valor de acá, ya que no haya error en el código, ya que si es que el usuario decide hacer de 4 intervalos, puede ser que muestre un cierto porcentaje de error al momento de programarlo en intervalo.
La marca de clase, como bien dice la teoría, tenemos que sumar el menor de los dígitos, el menor de los dígitos en la lista, después sumar la amplitud que hay entre el rango y el número de intervalos. Cada vez va sumando, en este caso sería de 2. 10 más 2 12, se guarda el mismo intervalo, más 2 14 sucesivamente, hasta llegar hasta el 22. Y claro, frecuencias, cómo hallar las frecuencias absolutas, está muy bien explicado en el código que usted hizo implementar, eh, si no me equivoco, por alguna parte entre todos estos códigos, que entre todos se basan más que todo, para hacer la especificación de la marca de clase y frecuencias absolutas y relativas. Ya esto sería una Carlos, sumatoria, ¿no? Sí, está muy bien hasta ahí, Carlos. Está muy bien tu código de programa, bien documentado, con comentarios también. Está muy ok, bien organizado. Para el día del examen te voy a pedir, por favor, que uses el Google Colab. Ya en eso vamos a dar el examen. Necesariamente les voy a pedir que hagan al menos 5 funciones representativas interesantes de lo que mejor sabes hacer. Ya tal que cuando te sientes empieces a escribir sin duda alguna y comienza a avanzar tu código de programa, ejecutar y todo, y mostrar los resultados correctos. ¿Listo? Está muy bien, Carlos. Excelente el grupo 19. Dejar de compartir. perfecto, Carlos profe. y Araón. Perfecto. El grupo 11, por favor. Buen día, ingeniero. A continuación le compartiré mi pantalla. Un segundo, por favor. Muy bien. ¿Me puede confirmar, por favor, si se ve mi pantalla? Sí, amplíale un poquito más para que podamos ver. No, es decir, hacerle más grande. Muy bien. Ahora sí. Adelante. Muy bien. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días a todos los compañeros presentes. Tengan todos un cordial saludo. A continuación, haré la presentación de la tarea número 1 que ha elaborado mi grupo. Aquí tenemos el total de las horas trabajadas por cada uno de los integrantes. Al igual que hemos realizado el 100% del trabajo, como podemos ver aquí. Como observaciones, tendríamos dos. Como ya algunos grupos han mencionado, tuvimos algunas dificultades con el lenguaje Python, ya que la mayoría somos primerizos en este lenguaje, pero no tuvimos dificultad alguna en cuanto a la sintaxis, puesto que ya tenemos un recorrido bastante considerable en lo que es el tema de programación. Otra observación que tuvimos con este método de trabajo es que algunos integrantes de nuestro grupo tienen horarios bastante ajustados, bastante apretados, pero pese a eso hemos logrado realizar el trabajo con el 100% de la totalidad esperada. Ahora, eh, los procedimientos que hemos realizado los mostraré en el Google Colaboratory, ya que no podemos correr los procedimientos en el PDF, pero está todo adjuntado, como pueden observar, y lo tenemos. Jeremy, ¿puedes Para la ampliar un elaboración de poco este más tu trabajo, código de programa, por favor? claro que sí. Listo, belleza. Adelante. Muy bien. Para la elaboración de este trabajo, hemos utilizado algunos procedimientos que se han realizado ya en clase. Por lo tanto, no voy a explicar la lógica, ya que ya la hemos visto. También mis compañeros han mencionado lo que sería el procedimiento de generar una lista que con n elementos, entre A y B inclusive. Tenemos la media aritmética, que también la vimos en clases. Podemos correrlo. Este procedimiento es totalmente autónomo, por lo tanto puede correr 5 elementos y sacamos la media aritmética con la subrutina correspondiente. Aquí está, lo que realizó mi equipo de trabajo sea la función que devuelve la media aritmética, pero con los datos agrupados. Para eso necesitamos, claro, generar la lista. Aquí tenemos la subrutina generar lista. Tenemos una función auxiliar
que también la vimos en clase, sería encontrar índice. Esto no lo ha realizado mi equipo de trabajo, lo realizó el docente. También tenemos la función auxiliar, que es encontrar listas. También lo vamos a utilizar para el procedimiento que sí hemos realizado, que sería la media ponderada. Esta rutina tiene como entradas dos listas: la lista de elementos de las observaciones que vamos a analizar y una lista que va a contener los pesos de los elementos. Lo que realiza esta subrutina es hacer una sumatoria que hemos llamado numerador y denominador, y va acumulando el producto de los pesos por los elementos que están entrando en la lista X. Y el denominador, esto lo sabemos por definición de la media ponderada, que tiene que estar sumado en el denominador todos los pesos. Devuelve la división de los valores acumulados por la estructura for, y tenemos como resultado la media ponderada. El siguiente bloque, lo que realizaría sería la impresión, y también mostramos una lista generada aleatoriamente de 5 elementos, como podemos ver aquí. Y lo corremos para comprobar que, ahí está, genera la media aritmética ponderada de los elementos. También imprimimos la lista que se generó de manera aleatoria, la lista de elementos y la lista de frecuencias. Como podemos ver, el elemento 1 se repite solo una vez, son datos únicos. El 7 también solo está una vez en la lista original, el 4, el 10 y el 6. Si volvemos a correr todo el bloque, genera una lista totalmente nueva y calcula todas las listas y la media aritmética desde cero. Esto lo podemos correr tantas veces como queramos y siempre se va a actualizar, sacar listas diferentes y su respectiva media aritmética ponderada. Ahora, pasando a las propiedades que tenemos que implementar, la primera propiedad dice que la suma algebraica de las desviaciones de los elementos de la lista de observaciones respecto a la media aritmética es 0. Esto se puede demostrar de dos maneras. Antes de empezar a programar, nosotros, mi equipo de trabajo, ha resuelto este ejercicio por medio del cálculo diferencial. Es decir, hemos realizado el análisis de la primera y de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque podemos ver que la fórmula que nos plantea la propiedad es una función que depende de la cantidad de elementos que están entrando. Aquí aplicamos la primera derivada y nos indica que hay un punto crítico cuando el número A es igual a la media. Esto lo hemos desarrollado por propiedades de las sumatorias, y también hemos realizado el criterio de la segunda derivada, ya que no sabemos si esto puede ser un mínimo y un máximo. La propiedad indica que es un mínimo, pero tenemos que comprobarlo con la segunda derivada. Al aplicar la segunda derivada, encontramos que es constante y además positiva. Eso quiere decir que en las inmediaciones del valor x sub i, que está indicado aquí, los valores tienden a crecer. Por lo tanto, es un mínimo, tal como indica la propiedad. Ahora, demostrándola de forma de código, hemos realizado todo este bloque, importando la subrutina generar lista, la media aritmética, porque vamos a comparar una lista con respecto a su media aritmética. Y este sería el bloque que aportó mi grupo. Es un bloque bastante simple, lo único que hace es hacer la sumatoria de las desviaciones. Para cada elemento de la lista, realiza la diferencia con respecto al parámetro A que está entrando al bloque y lo acumula en un acumulador, está inicializado en 0, y al terminar el ciclo de la estructura de control for, nos va a retornar la suma de las desviaciones. Lo que hace este bloque de acá es generar una lista, también aleatoria, imprime la lista. Hemos creado una variable local denominada aux, que va a encontrar la media aritmética con el procedimiento previamente mostrado. Y mostramos los siguientes resultados. Primero, hemos calculado la suma de las desviaciones con respecto a un número arbitrario, como lo es en este caso el 16. Para esta lista, la suma de sus desviaciones es menos 40. Aquí lo hemos calculado y lo hemos impreso por consola.
A continuación, hemos calculado la suma de las desviaciones respecto a un número muy cercano a la media, como lo puede ser la media más 2. Aquí está. Tenemos la variable auxiliar, que ya tiene la media cargada. Le sumamos 2 y nos devuelve toda esta línea de acá abajo. Es menos 10. Es bastante cercano a 0 con respecto del anterior valor que le dimos, pero aún sí, no es 0, puesto que no estamos trabajando con la media como tal. La última línea de código lo que haría sería imprimir ya la suma de las desviaciones con respecto de la media, que en este caso es 0. Y esto lo podemos correr cuantas veces queramos, se va a generar una lista aleatoria y va a calcular esas 3 sumatorias de las desviaciones. Y sabemos que el procedimiento está funcionando de manera satisfactoria porque las desviaciones, la sumatoria de las desviaciones con respecto a la media siempre va a dar 0. La siguiente propiedad que hemos trabajado es la siguiente. En un conjunto de observaciones, la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a un Jeremy, número por arbitrario A. factor de tiempo, Jeremy, hasta ahí está excelente. Ya vamos a comentar un poco de tu exposición. Voy a ceder la palabra al grupo 10. Por favor, grupo 10, adelante. Comentarios sobre la exposición de Jeremy del grupo 11. ¿Está presente el grupo 10? ¿Cómo se ingeniero? Buen día, ¿se Adelante, escucha? grupo 10. La verdad que me pareció bien interesante, igual en la parte donde aplicó integrales y todo, la verdad que no había visto, pero sí, muy bien, se entendió todo, no usaba términos complicados, la verdad que a mí me gustó la extensión. Y nada más, la verdad que lo hizo bien. Listo, Marcelo. No se olviden el video, por favor, cuando hagan uso de la palabra. Jeremy, Bien, ingeniero. bien la exposición, bien clarísimo, bien ordenado, bien definido también. Lo que el profesor espera siempre es que haga un aporte ustedes, ¿no? Ustedes están en media casa, tienen un vasto conocimiento en programación, en uso de librerías, pero no solo en el área de programación, también en el área de matemáticas, ¿no? Y utilizar algunas propiedades matemáticas me parece también interesante para argumentar. ¿Cuál es el propósito de las exposiciones que les estoy haciendo dar? Que ustedes expongan con argumentación, con fundamentación, y que esa fundamentación, argumentación tiene su demostración, pero no solamente una demostración teórica, también una demostración que lo puedes demostrar ejecutando los programas, ingresando valores diferentes, y con eso sí lo puedes demostrar, ¿no? Y es una forma de que el informático demuestra las propiedades matemáticas, y con los que demuestra también su construcción algorítmica de la resolución de problemas. Listo, Jeremy, pasaremos a la segunda parte. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Por favor, le cedo la pantalla a mi compañera. Eh, buenas ingenieros. Yo le voy a exponer sobre la segunda tarea. Eh, Esta tarea se logró realizar con total satisfacción. Nos reunimos perdón, 3 horas grupales. Estuvimos haciéndolo alrededor de 2 días. Eh, la verdad es que estamos muy satisfechos porque Python brinda una gran cantidad de librerías. En este caso usamos la librería Tabulate para crear la tabla que vamos a usar, pero no es la única. Hay varias y fue un ejercicio interesante investigar qué opciones teníamos. Primero que nada están las funciones auxiliares que creamos en clase. No las voy a mencionar todas porque ya las han mencionado varios compañeros.
La única en la que me voy a detener es generar frecuencia, que en algunos casos daba un error tal cual estaba originalmente el código, así que agregamos estas dos líneas de código para evitar que cuando J sea igual a K o sea mayor a K, eh, nos salía índice fuera de. Entonces, para arreglar eso, lo que hicimos fue, en esos casos en específico, se restaba 1 al valor total de K para que entrara dentro de la última clase. Dicho eso, entramos con la tarea en sí. El primer inciso era encontrar la media aritmética de una lista de observaciones iniciales y comparar con la media aritmética de los datos agrupados de la misma lista en K intervalos de clase. La función de media aritmética la hicimos en el anterior trabajo, así que en esta ocasión solamente implementamos media aritmética agrupada. Para eso creamos una función que se llama generar marcas para encontrar las marcas de clase. No es muy diferente, la verdad, a lo que se hizo en clase. Encontramos el mayor y el mayor y el menor, encontramos el rango y con eso encontramos el ancho de clase. La lista de marcas se inicializa y posteriormente en el caso del primer elemento de la lista, se utiliza al menor elemento más la clase dividido entre 2. Esto más que nada para evitarnos problemas más adelante, porque si no lo hacíamos así, tenemos que poner acá K y teníamos el problema de que llega muy bien, entonces para eso decidimos hacerlo de esta manera. Para el ciclo for, iniciamos en 1, porque el primer elemento de la clase ya lo hemos inicializado. El rango sigue siendo K y vamos de 1 en 1. Utilizamos la función round para redondear, porque a un decimal, más que nada para que no sea muy tedioso que ir probando y que le salgan a uno una cantidad absurdamente larga de decimales. Con la media aritmética agrupada, lo único que hacemos es generar la frecuencia, generar las marcas. Una variable llamada num, que va a ser en realidad un sumador, y dentro del ciclo for, en el rango de K, vamos sumando la cantidad que tenga num previamente por más la lista de frecuencia por la lista de marcas. Y después dividimos num entre la cantidad de elementos que tenga la lista que nos proporcionaron originales no que nos encuentre el límite inferior. En el caso del límite superior, la lista que pedimos es la lista de marcas de clases, porque es mucho más fácil para nosotros sacar la clase directamente. Simplemente restamos a una de las marcas la anterior marca y con eso sacamos el ancho de clase. El límite superior vendría a ser el primer elemento, vendría a ser el elemento de la lista más la mitad de la clase. En este caso, si estamos hablando de marcas de clase, sería, si la marca de clase es 5 y el ancho de clase es 10, la mitad del ancho de clase sería 5, 5 más 5, 10, y nos daría que el límite superior es 10. Y ya a partir del primer elemento, repetimos lo mismo que hicimos en el anterior, el límite superior más el ancho de clase sin necesidad de dividir. Y lo mismo sería para el límite inferior, lo único que cambia acá sería que no se suma no se suma en el primero, sino que se resta y a partir de ahí se va
escalando. Para generar la frecuencia acumulada mayor que, si no me equivoco, hicimos prácticamente lo mismo que lo anterior, generamos una lista de frecuencias, generamos la lista de frecuencias con la lista de frecuencias que no, con la lista de datos que nos dan. La primera lista de frecuencias, perdón, la primera lista de frecuencias acumuladas es es la primera de la frecuencia, y a partir de ahí se va sumando lo que yo tenga en la lista de frecuencias acumuladas, más lo que yo tenga en las frecuencias absolutas, para posteriormente retornarme una lista que tenga, cuyo primer elemento sea la primera frecuencia que yo tenga en la primera clase, y cuyo último elemento sea el total de los datos que que yo tenga originalmente. Lo mismo para generar frecuencia acumulada menor que, yo genero una lista, solo que en este caso el primer elemento no vendría a ser el primer elemento de la frecuencia, sino que sería la totalidad de los elementos que yo tenga en la lista. Es lo mismo, básicamente acá lo único que cambia es que resta. Hicimos exactamente lo mismo para las frecuencias relativas, mayor que, en este caso. Lo único que cambia es que acá usamos generar frecuencia, generar frecuencia, usamos generar frecuencia. Y de ahí sigue y sigue y sigue, es exactamente lo mismo, solo que acá en lugar de ir sumando, como no voy a ir escalando, genero las frecuencias relativas, transformo las frecuencias absolutas entre frecuencias relativas, dividiendo esas frecuencias absolutas entre la cantidad total de los elementos que yo tenga. Para generar frecuencia absoluta acumulada es exactamente lo mismo. En este caso voy sumando, y lo mismo aquí, voy restando. Y ya con eso sería simplemente implementar la librería Tabulate. La librería Tabulate lo que hace es que yo le doy una lista de listas, y lo que hace es imprimirme esas listas en los espacios en los cuadros eh, que yo le pido. En este caso, la primera lista sería esta, la segunda lista sería esta, la tercera lista sería esta, y así sucesivamente. Entonces, como yo tengo las listas en este orden, tengo los límites en una lista, los límites inferiores en otra lista y la marca de clases en otra lista, lo que hago es crear una lista de listas, y en esa lista voy agregando el primero de la lista de límites inferiores, el primero de la lista de límites superiores, el primero de marcas, el primero de frecuencias acumuladas, perdón, frecuencias absolutas, el primero de frecuencias relativas, frecuencias acumuladas mayor que, frecuencias acumuladas menor que, frecuencias relativas mayor que y frecuencias relativas menor que. Una vez corre el programa, se vería algo así. Si quiere lo podemos correr ahorita, no hay ningún problema. Me genera... Uy, se movió. Aquí está. Me genera una lista aleatoria y me genera los límites superiores, límite inferior y marca de clase y todo lo demás de esa lista aleatoria de elementos. Y para terminar, ingeniero, usted pidió que implementemos otros algoritmos relacionados al tema, y para esto escogimos la media geométrica, la media geométrica de datos agrupados, y por último, error relativo verdadero. En el caso de la media geométrica, utilizo un acumulador al que voy a llamar P, y ¿cómo se llama? Y inicializo la variable n, que va a ser el total de elementos que yo tenga en la lista.
En este caso son datos no agrupados, por lo tanto, la lista que me dan a mí es una lista, es la lista total de elementos, no hay frecuencias de por medio. Entonces, empiezo un for que va de i hasta que termine de, de andar toda la lista n. Y por último, multiplico en cada vez que i eleva un número, multiplico p, lo que yo tenga en p, por la lista. Y para finalizar, saco la raíz de p, saco la raíz del número y la divido entre, no, saco la raíz de p, pero no es una raíz cuadrada, es en este caso n, el total de elementos que yo tenga en la lista. Y agregamos la función round, más que nada para evitarnos, como le dije, una cantidad larguísima de decimales. Y acá en media geométrica de datos agrupados es lo mismo. Inicializo P, Rosa, hasta ahí está inicializo... bien. Muchas Ok, gracias. gracias. Rosa, voy a invitar al grupo 19 que ya expuso, a hacer comentarios, por favor, de Rosa Álvarez. Adelante. Buenos días, ingeniero. Buenos Eh, días. Me pareció muy buena la exposición, bastante entendible y se entendió muy bien, sobre todo. Se ha podido notar que maneja muy bien Python y nosotros como grupo esperamos hacerlo igual de esa forma. Bien, Rosa. Mm, Gracias, ingeniero. La pregunta es, Rosa, cuando estamos aprendiendo estadística, cuando estamos aprendiendo algún otro campo como sistemas numéricos, etcétera, son teorías muy interesantes, axiomas, teoremas, fórmulas muy interesantes, pero cuando las implementamos, ya cuando las implementamos, empezamos a ver de dónde, ¿no? ¿Por qué? Empezamos a demostrar. Y en tu exposición has mostrado, Rosa, algunos segmentos de código que tú mencionas. Hemos hecho la corrección del código de esta manera porque esto no se toma en cuenta, por ejemplo, ¿no? Y en tu vocabulario que has estado utilizando para encontrar las frecuencias de clase, las marcas de clase, los límites, etcétera, datos agrupados, no agrupados, es un conjunto de términos de vocabulario y de interpretaciones ya de indicadores estadísticos que lo has mencionado bien por una sola razón, porque vas acompañado de un algoritmo que vas implementando y eso ayuda bastante. Me pareció interesante, estoy contento, satisfecho porque lo que pretendo es que las fórmulas se las aprende fácilmente, se las puede usar en Excel, etcétera, pero cuando programamos, ahí es donde verdaderamente aprendemos. Esta programación que estamos haciendo es una programación todavía dura, está más con mentales, ustedes se han debido ver y van a ver grupos que lo van a mencionar también, que en Python hay librerías que nos muestran los datos que esto que estamos programando ya están hechos también. Es como que les haga programar yo una clase lista y hacemos todas las cosas dentro de la lista y vemos en los lenguajes de programación hay una librería espectacular de lista y directamente utilizamos las listas para resolver los problemas. Pero sin embargo es muy interesante tener idea de cómo se implementan esas clases de listas y otras clases, cómo funcionan internamente. En el lenguaje Python, al igual que en el lenguaje Java y otros lenguajes, las listas son objetos. Eso es importante tomar en cuenta. Las listas son objetos y como son objetos, si en alguna parte modifican la lista anterior también y van arrastrando problemas. Aquí conoces también bastante de programación. Eso es todo, grupo 11. Muy bien. Ok, pasaremos al grupo 18, por favor. Siempre las exposiciones se van a ir acortando porque no vamos a repetir lo mismo, ¿no? Ya vamos a decir las cosas que diferencian de los anteriores en nuestro trabajo. Adelante, grupo 18.
No se olviden, por favor, de encender sus cámaras cuando se haga uso de la palabra. Buenos días, ingeniero. Eh, ah, yo no voy a poder prender mi cámara porque tengo problemas con cámara, solo puedo por audio, estoy conectada a través de mi celular. No sé si me puede permitir por esta ocasión. Sí, 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 por esta ocasión sí. Ok, adelante. Muchas gracias y mil disculpas. Bueno, nosotros somos el grupo número 18 y vamos a hablar primeramente sobre la tarea número 1 y donde usted nos pidió implementar en Python las 4 propiedades de la media aritmética. Aquí eh, podemos observar las horas trabajadas en grupo, las evaluaciones y los nombres de cada integrante. Mm, ok, ya. Vamos con las demostraciones para hacerlo más corto. En la propiedad número 1 nos dice que la suma algebraica de las desviaciones de un conjunto de los números respecto de su media aritmética nos da como resultado 0. Y aquí podemos observar en el código donde el valor va a ser igual a la lista, la media igual a la media aritmética, como el resultado de la resta, el valor va a ser igual al valor menos la media. En esta ocasión, el valor va a ser el número 10. El número 10 lo vamos a mostrar. Ok. El, val ok, el valor, perdón, va a disculpar. El valor en esta ocasión es el número 9 y la media va a ser 8,7. Ok. Y ya, abajo, ya. Después demostramos lo que es el resultado, la suma, que es igual a la suma más la resta. Ya, si observamos ahí las... Dejaremos pendiente el grupo 18 para mañana, por favor. Pasaremos al grupo 12. Muy buenos días, ingeniero. Soy Bravo. Ahorita le comparto la pantalla y soy del grupo 12. Adelante, Antonio. No me permite compartir pantalla. Un segundito, un segundito. ¿Listo? Ya, enseguida. Y ya. Bueno, aquí está la carátula de la... Aquí se presenta la carátula de mi grupo, la del 11. La voy a agrandar un poco. Listo. Ya, la primera tarea trata sobre el contenido de las medias de tendencia central y lo que vamos a ver sobre todo lo que es la media ponderada, la aritmética y las propiedades de la media aritmética. Aquí podemos ver los integrantes de mi grupo, de que la mayoría hemos trabajado, todo lo hicimos en un día, porque era para adelantar más que todo.
se lo entregamos el mismo día, el viernes, y enseguida aquí estamos con la tarea. Aquí dice que la tarea de la media aritmética, estas son las instrucciones que usted nos dio, y para evitar completamente al código que es este. Ac- Aquí, aquí con las funciones que usted nos dio en las clases, tomamos todo el código para que nos ayude a soportar un poco la tarea. Y enseguida mi compañero Gary les va a explicar lo que son el código y las propiedades de lo que se trata. Buen día, ingeniero. Mi grupo, yo voy a exponer la parte de las propiedades de la tarea uno que mi compañera va a mostrar. ¿Puedes poner a la primera propiedad? Sí, ahí está. Ya, en la primera propiedad lo que se halla es la sumatoria de las desviaciones de una lista. Esto se hace restando el elemento de la lista menos la media. Luego la segunda propiedad, como no podemos usar la sumatoria porque va a ser cero, usamos la segunda propiedad nos dice que lo elevemos al cuadrado. Entonces sería la sumatoria de los elementos menos la media elevada al cuadrado. Y así hallamos la segunda propiedad. Luego está la tercera propiedad, que es para hallar la media de varias listas, en simples palabras. Para esto, la media es igual a F1 por M1 más F2 por M2 hasta F de K y M de K, sobre F1 más F2 más F de K. Entonces, con esta función podemos hallar la media de varias listas, como se puede ver en el ejemplo de abajo. En esta usamos en esta función ingresamos el número de listas que queremos ingresar. Esta de acá nos da listas random, o sea, con elementos random, y nos halla los elementos, nos halla la media de las 4 listas. Y luego la última función que es la media igual a la media aritmética más la sumatoria de las desviaciones sobre el número de elementos de la media. Eso sería los ejercicios del práctico 1. En comentarios, al principio tuvimos unas cuantas dificultades con el lenguaje, pero ya como hemos ido aprendiendo y tomando más el hilo, ya en la segunda tarea pudimos hacerla con mejor satisfacción, y lo cual se lo puede ver. Esta es la segunda tarea, que en el contenido sobre las medidas de la tendencia central para todos los datos agrupados. Y la tarea básicamente trata sobre generar una lista de frecuencias en la lista K, una lista con una función que devuelve la distribución de frecuencia a cada intervalo de clase. Aquí en esta tarea, mi compañero Gary trabajó se esmeró más en esta tarea más que todos nosotros. Y claro que nosotros lo hemos estado ayudando en unos cuantos códigos, aportando uno que otro comentario. Y ya en la realización de esta tarea pudimos hacerlo con ya un poco mejor ya la tarea. Sabemos hacerla mejor. Aquí está aquí empieza el práctico. Ahorita mi compañero Gary le va a explicar cómo funciona. ¿Puedes dejar de compartir para que comparta yo? Listo. A ver. ¿Se ve, ingeniero, mi pantalla? Está subiendo un momentito. Ahora sí. Ya, bueno. Para realizar esta tarea implementamos varias funciones, como por ejemplo la función generar número de clase. Esta función lo que hace es generar cuántas clases va a tener eh, los datos agrupados. Esto se hace usando, que digamos, si la longitud o el número de elementos de la clase es menor a 25, lo que se hace es usar la raíz cuadrada del número de elementos.
Y luego, si el número de elementos es mayor a 25, se usa la regla del ingeniero, que es 1 más 3.3 por logaritmo del número de elementos. También usamos la función round, que esta nos permite redondear para no tener ciertos errores. Y aquí está un ejemplo de la implementación de esta función. Aquí hay una lista de 25 elementos de 10 a 20 y nos da que el número de clases que tenemos que usar según lo mencionado anteriormente va a ser 5. Ya. Luego encontramos o hicimos la función ancho de clase, que esta nos dice cuánto va a ser el ancho de clase de cada clase de los datos agrupados. Esto se usa usando la función anterior, que está aquí, generar número de clases, y el rango, que sería mayor y menor, usando la función que usted ya nos dio y la implementamos aquí. Después está la función hallar marca de clase, que esta nos da el punto medio entre el límite superior y el límite inferior de cada clase. Esto también usamos la función que usted ya nos dio, que es el mínimo máximo, el número de clases, la función generar número de clases, que ya está más anterior, y generamos una lista. Usamos también la función ancho de clase para hacer todo esto. Y aquí está un ejemplo de la implementación de esto. Esta es la clase que de 200 elementos, del 1 al 200. Y aquí está la frecuencia que usted nos dio. Y aquí está, esta función de acá es ¿cómo se llama? La marca de clase. Es decir, Gary, tienes un minuto más. ¿Cómo? Un minuto más, Gary, por favor. Bueno, entonces la función, la media aritmética de datos agrupados es esta. Esta usamos las funciones hallar marca, generar número de clases y generar frecuencia. Después la función media aritmética de datos no agrupados, que es la que usted nos dio. Y aquí está un ejemplo donde la frecuencia cambia dependiendo si es de datos agrupados y datos no agrupados. Luego, mostrar una tabla de frecuencias como estaba en el libro, es esta función. Aquí no usamos lo que usaron nuestros otros compañeros. Aquí lo que hice fue usar matrices para poder mostrarlo de esta manera. Aquí está el límite inferior, el límite superior y la frecuencia absoluta de clase. Luego más abajo nos pide que implementemos otra columna con las marcas de clase. Lo mismo, pasé los datos de la lista a una matriz, lo convertí a texto, a string, y aquí está, límite inferior, límite superior, marca de clase y la frecuencia absoluta de clase. Luego la frecuencia relativa. Esta de acá es simplemente usar los datos de la lista de la frecuencia, los datos de la lista de los elementos de cada, no, los datos de la lista de la generar frecuencia y dividirlos entre el número de clase, entre el número de elementos que posee la clase. Y aquí está también un ejemplo de la implementación. Aquí está la frecuencia absoluta. Más abajo está la frecuencia absoluta acumulada, que es simplemente la suma de todos estos elementos. A ver. Gary. Ahí. ¿Sí, ingeniero? Está bien, está ahí, Gary. Una pregunta, Gary. ¿Sí? ¿Qué diferencia? ¿Cuál es el factor diferenciador del trabajo que ustedes han hecho respecto a los otros grupos? Por lo que veo, creo que a nosotros nos costó más porque no usamos la librería que ellos estaban usando para graficar las tablas. Nosotros usamos matrices. Y en Ya, esto, está muy bien, por un lado. Elementos, convertirlos a texto y es un poco más trabajo, lleva un poco más de trabajo. Está bien, está bien. Luego. Eso sería la diferencia. Después las fórmulas serían las mismas. La lógica igual es prácticamente la misma porque las funciones no cambian. Ya, listo, Gary, eso es todo. Aquí Muchas gracias, dejar de compartir. Bueno, listo. El grupo 17, por favor. Si vamos acortando ya ahora con las exposiciones. Ok. Buen día, ingeniero. Somos el grupo 17. Buen día, Carlos. Hacerle un poco más grande, por favor, ampliar, más, ponerle.
Ahí. Bueno, nuestra primera tarea terminamos al 100%. Tu Bueno, video, directamente, Carlos, perdón. tu cámara. No te vemos, Carlos. Perdón. Ok. Bueno, la Ahora codificación. sí, ahora sí. Ujú. Bueno, para la primera tarea tenemos esta función para generar la lista. Para eso utilizamos una librería y acá va inicializando la lista con la librería, ¿no? De n elementos de A y B inclusive, entre A y B inclusive. Este sería el resultado, lo imprimimos de esta función. Bueno, para encontrar la media aritmética de datos no agrupados es la sumatoria de la lista. Utilizamos una variable auxiliar y recorremos la lista y toda la suma lo guardamos en la variable sum y sum va a retornar sobre entre la cantidad de elementos de la lista. Nos retorna y bueno, entonces tenemos la propiedad 1 que dice en un conjunto de números la suma algebraica de las desviaciones de estos números respecto a su media aritmética es 0. La función genera las desviaciones y la sumatoria de las desviaciones. Entra una lista y también nos entra la media a esta función. Utilizamos un vector auxiliar para guardar la lista de desviación y también la suma donde se va a guardar la sumatoria de la lista de desviación. Y en este for, eh, encontramos que la lista subí menos la media y eso va concatenando al vector auxiliar, se va guardando y eso es lo que hace este for. El segundo for es ya la sumatoria de la lista de desviación que se va guardando en la variable sum y nos va a retornar la lista de desviación y la sumatoria de esa misma, redondeado porque salen con muchos decimales. Entonces, acá llamamos a la lista y también llamamos a la media y esos dos valores le enviamos a la general lista de desviación. Imprimimos la lista y la media y también imprimimos la lista de desviación y que la sumatoria de las mismas da igual a 0, que viene a ser la propiedad 1. La propiedad 2, en un conjunto de números x, j, la suma de los cuadrados de sus desviaciones respecto a un número es un mínimo si y solo si a igual a xm o también llamada varianza. Carlos, Esto, pasaremos dime. al siguiente a la siguiente tarea. Ya Sí. con preguntas vamos a resolver lo que falta por exponer acá. Bueno, también la segunda tarea está terminada al 100%. La media aritmética para datos agrupados. En este for de acá, no, en la media aritmética para datos agrupados entra la marca y la frecuencia. Nos entra una lista de la marca de clase y también una lista de la marca de la frecuencia. Y estos dos se multiplica y se guarda en la variable fm. Y también utilizamos otra variable auxiliar para la sumatoria de la frecuencia por la marca. Y en este for de acá va, va sumando la marca, ¿no? La marca por la frecuencia. O sea, todo lo que las multiplicaciones que realizó en ese vector, acá se va sumando. Y también utilizamos otra variable que es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Y también se inicializa y acá ya va guardando toda la sumatoria de la frecuencia absoluta para posteriormente retornarnos la sumatoria de la marca, de la frecuencia por la marca de clase y la sumatoria de la frecuencia absoluta. Y esto viene a ser el resultado, la media aritmética para datos no agrupados y la media aritmética para datos agrupados. Y acá se puso un comentario que el resultado es muy similar y su variación se debe a que debido a los redondeos y este puede variar
ínfimamente. Bueno, acá tenemos mostrar una tabla de frecuencias de cada intervalo de frecuencias a partir de una lista de observación similar a tabla 2.1 con los límites inferior y superior de cada intervalo de clase. Estadística de Sean mostrar, bueno, acá en esta vamos a encontrar, en esta función se encuentra el mayor de esa lista. En este for, la condición, nos retornaría el máximo valor de esa lista y lo mismo, el menor, encontramos el menor y nos va a retornar el menor de esa lista. Y acá solamente hacemos esta función, lo utilizamos para que nos devuelva el mínimo y el máximo solo llamando a una sola función. Carlos, para terminar, Carlos, ¿qué cosa diferente hay en los programas que han hecho tu grupo respecto a los grupos anteriores? Bueno, así decirle que diferente hicimos. Lo que he visto es que hay unos grupos que trabajaron muy bien, pero hicimos también nosotros para imprimir los resultados de todo, utilizamos igual una librería Tabulate de Python. En cuanto al código, no sé, no sabría decirle si está muy distinto. Mis Está compañeros. similar a Ajá. la mayoría, ¿no? Sí, no tendría Ya. mucha. Carlos, una pregunta más para terminar. ¿Cuántos integrantes de tu grupo asistieron a la clase de hoy? Estábamos, creo que 4 o 5, no recuerdo, 4 o 5 no estábamos completos. ¿Cuántos están presentes en este momento, Carlos, del grupo 17? Solo 2 están. Se salieron de la reunión. Bueno, Gutiérrez Julio y Julio Gutiérrez son distintas personas, solo que se apellidan lo mismo. Entonces solo estamos 3 presentes en la reunión. No dijeron nada. ¿Coordinaron la exposición con ellos, Carlos? Sí, ingeniero. Estuvimos en la sala individual, creo que estábamos 5, uno faltó. Ya, Pero es ahora, importante que acompañen la exposición porque no está bueno que te dejen solo. Que me escriban, por favor, a mi interno qué ha pasado, ¿ya? ok, ingeniero. Mi compañero Julio quiere Listo, hablar. eso es todo. Dejar de compartir. Ya Inge- vamos terminando el grupo 13, por favor. Ok. Buen día, ingeniero. Se puede ver, ¿no? El trabajo. Listo, ahora sí se puede ver. Bueno, comenzando. Buenos días a todos. Soy integrante del grupo 13 y este es nuestro trabajo, el primer trabajo sobre la media aritmética. En cuanto a los comentarios, bueno, al principio sí nos costó implementar en el lenguaje Python, pero sucesivamente y practicando, pues se ha logrado, ¿no? Con el objetivo. También están aquí los días, horas trabajados, todo en perfecto orden. En cuanto a la implementación, me voy a pasar directamente al código para explicarlo mejor. Aquí están implementadas generalistas, bueno, ya son implementaciones que se hicieron en la anterior clase con usted, ingeniero. En cuanto a la propiedad, aquí tenemos la primera propiedad. Kelia, no sé si se dan cuenta tu equipo de trabajo, no estamos viendo tu código. ¿Diga? No está compartido tu código, Kelia. Perdón, Karina. ¿Se puede ver? ¿Están presentes de tu grupo de trabajo, Kelia? Sí, ahora sí. Sí. ¿Sí? Parece que mi internet está mal. ¿Puedo dejar la cámara? Ya. Sí, se puede. Yo creo que se puede. Bueno, siguiendo en la primera propiedad, esto fue lo que hicimos. Vamos a
hacerle correr. Esta es la primera propiedad en la que nos dice que la sumatoria de las desviaciones son iguales a cero. No me quiere salir. Ah, ya salió ya. Son iguales a cero las desviaciones, la sumatoria de las desviaciones. En la segunda propiedad, nos dice que en un conjunto de números, la suma de los cuadrados eleva, claro, la suma de los cuadrados, no de las desviaciones, respecto a un valor cualquiera, nos da su mínimo. Entonces, claro, sí, sí, solo sí dice, ¿no? Que si esta A es igual a la media. Entonces nos damos cuenta aquí en la demostración, ahí está la demostración, que en cada uno le podemos poner cualquier valor, 2, 13, 15 a este valor A, y nos dan estos resultados, ¿no? 31, 17, 41, pero si le ponemos la media aquí como valor, es el menor de todito. Entonces, este valor 14 es el menor de todito, pero siempre y cuando el valor de la A sea la media aritmética. Va a ser el valor mínimo. En la tercera propiedad, tenemos que es lista de listas, que tenemos, digamos, varias listas y prácticamente es como una media ponderada de todas estas listas, media de cada lista, media de cada lista, media de cada lista y se le saca la media ponderada de todas estas medias de cada lista. En la cuarta propiedad nos dice que si suponemos que este valor A es la media, ¿no? Y tomamos desviaciones con respecto a esta A, ¿no? Que está aquí, son las desviaciones, la resta, y hacemos la sumatoria de todo esto, y esta sumatoria la sumamos junto con esta A supuesta, que es la media. Toda esta sumatoria nos da lo mismo, igual a la media. O sea que la media sí o sí nos va a salir con esta así, la suponemos que es la media. Si suponemos solamente que es la media, podemos tomar cualquier valor. En este caso, tomé el valor 3. No es la media, pero estoy suponiendo que es la media. Tomo el valor 3, ¿no? Y me sale, ¿no? Aquí mi media, 13,8. Pero si yo utilizo esta para sacar media aritmética, una implementación, una función ya más anteriormente hecha, y me sale lo mismo. Entonces, está demostrado que sí, sale lo mismo. Voy a pasar la palabra a mi compañero Gustavo para que exponga la segunda tarea. Buenos días, ingeniero. ¿Se puede ver mi cámara? No, no logro observar. Tu cámara, Gustavo. ¿No te activa? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Aquí yo le voy a presentar la tarea 2, que sería para datos agrupados. Nosotros logramos comprender todos los ejercicios a cabalidad. Eh, Aplicamos los conocimientos obtenidos en la clase anterior que habíamos hecho, que nos solucionó muchos problemas que íbamos a tener sin esa clase.
Luego, aquí lo más importante que podríamos recalcar sería eh, la media de datos agrupados. Utilizamos esta fórmula que la habíamos aprendido en nuestras materias anteriores. Luego, son la suma de la marca con la frecuencia. La marca y la frecuencia son los datos. Para sacar la media de datos agrupados vamos a tener que tener siempre la marca y la frecuencia de la clase. Luego, para comprobarlo, aquí nos dimos una lista. Primero sacamos la media de datos sin agrupar. Luego la media de datos eh, agrupados. Aquí se puede ver que hay una diferencia. Esto es debido a que eh, esta media siempre va a ser exacta. En cambio, como la media de datos agrupados, eh, solamente se sabe el intervalo de clase, el límite superior, el límite inferior, y también se sabe solamente la frecuencia. Entonces, no siempre va a ser el dato exacto, sino va a estar dentro del intervalo de clase. Luego, otra cosa importante que hemos hecho puede ser llamar a la anterior eh, función de la frecuencia. Y en cada celda va a ir sumando lo que tenía el anterior. Y luego se va a dividir entre n, que esa sería la frecuencia relativa. Y luego, aquí algo muy importante igual que hicimos, que esta vez utilizamos la librería de pandas, que fue la que vimos que era muy sencilla para implementar. Esto debido a que aquí esta librería puede ser manejada tanto por columna como por filas. Y nosotros contener solamente los datos de la marca de clase, los intervalos, en una sola lista, entonces lo podríamos implementar. Aquí todo esto era una lista, esto es otra lista, otra lista. Y así fue muy sencillo implementarlo. Solamente poner el nombre de, del intervalo, luego la marca de clase, la frecuencia, y ya se lograba hacer la tabla. Eso sería, y aquí tenemos la bibliografía de donde sacamos esta librería, donde pudimos aprender. ¿Lo puedes ejecutar, Gustavo? Claro, aquí, aquí está. Eh, Aquí estas dos funciones hicimos aparte para eh, tener, para lograr sacar la media, pero con otros métodos. Estas son dos funciones aparte. Y luego aquí podemos sacar igual los totales, que esta librería de pandas puede utilizar tanto data frame como series. Primero le añadimos el data frame, las listas de los datos que tenemos. Y luego para agregar los totales ya utilizamos una serie. Y aquí esta lista igual se ve más estética, se podría decir. Y también aquí se puede ver los valores reales. Gustavo, ¿cuál es el factor diferenciador de la presentación de la resolución de este ejercicio respecto a los trabajos anteriores? Yo creo que sería sobre todo la librería, que dado un constante trabajo de investigación, logramos encontrar de que la más sencilla de utilizar sería la de pandas. Y también tal vez para algunas cosas, lo que los datos de entradas sería tal vez que
algunos lo hicieron diferente. En algunos lugares igual, como por ejemplo la relativa acumulada, lo primero que hicimos era traer la frecuencia relativa e ir sumando cada uno con el anterior. Y así el código se redujo a poca línea de código. En todas nuestras funciones, nuestra línea de código son 5 máximo. Bien, bien, Gustavo. Listo, felicidades. Han elegido ustedes un módulo muy interesante que es el Pandas. Han utilizado el framing, han utilizado también las series, está excelente. Hay otras librerías también que utiliza bastante el NumPy, que eso lo veremos también más adelante, pero está bien. Lo que esperaba yo que aparezcan estas librerías en lenguaje Python. El Panda es espectacular, definitivamente. Qué bueno que hayan encontrado esa herramienta y que lo hayan utilizado. Creo yo en ustedes, creo también que de esa montaña de esa montaña de librerías que hay en el lenguaje Python para todo tipo de aplicaciones, ese es el Panda. ¿Listo? Dejar de compartir, Gustavo. Felicidades. Bien. El grupo 16, por favor, adelante. Más cortito la Ingeniero, buenos días. exposición. Ya, Gary, voy a compartir pantalla. Buen día, ingeniero. buen día. Sí. Bueno, es el documento que hemos presentado. Muy buenos días a todos. Vamos a sobre el grupo 16 y aquí vamos a explicar un poco lo que es la tarea 1. Este es nuestro grupo, cada uno ha trabajado en lo que se le ha asignado y hemos estado también viendo ahí qué librerías o qué funciones podemos ejecutar las funciones de la media aritmética. Voy a las propiedades que se nos ha pedido demostrar. Hemos utilizado todas las funciones que nos dio en clase. Bueno, la propiedad 1 es básica. Se da una lista, se halla una media aritmética de esa lista y de cada elemento de esa lista se le resta con la media aritmética. La suma de esta resta debe dar cero. Entonces, eso es lo que hemos demostrado aquí. Simplemente iteramos la lista, la media aritmética y luego hacemos una suma total. De la propiedad 2 es lo mismo que la propiedad 1, solamente que esta vez la resta del elemento con la media aritmética no se suma, simplemente se potencia al cuadrado y después se suma. Es la propiedad número 2. La propiedad es una lista de listas. Entonces lo que hacemos acá es sacar un promedio, una media de todas estas listas. Lo primero que vamos a hacer es entregarle a la función una lista y cada esta lista tiene listas en cada uno de sus elementos. Entonces vamos a iterar esta lista. Sacamos la media aritmética de cada una de estas listas, lo multiplicamos esta media por la longitud de esta lista y esto lo vamos sumando en cada iteración. Al final, luego también hacemos una suma de la longitud de cada una de estas listas y la suma de la primera suma, que era la longitud por la media, y lo dividimos entre la segunda suma, que era la sumatoria de las longitudes de cada una de estas listas. Y así obtenemos una media de todas estas listas. Y el otro es mucho más simple. Bueno, aquí tenemos la propiedad 4.1 y 4.2. ¿Por qué? Porque entendemos que la propiedad 4 se aplica a ambas medias, la media aritmética y a la media ponderada. La propiedad 4 dice que cualquier desviación que se quiera aplicar a cada uno de los elementos de esta lista, no es necesario aplicarle la desviación y volver a sacar la media aritmética. No, simplemente aplicamos la desviación sobre la media aritmética final. Y eso es lo que demuestra la propiedad número 4. Entregamos una lista y una desviación y simplemente la sumamos a la media aritmética. Dentro de esto se está usando todas las funciones que nos entregó el ingeniero y algo que yo agregando. Ahí también voy a dar paso para que pueda compartir la tarea número 2. Buenas tardes, ingeniero.
Yo le voy a Adelante. explicarle la tarea 2, ¿no? Como podemos ver, trabajamos todo el grupo, hubo buena participación y podemos completar la tarea al 100%, ¿no? Y a ver, vamos directo al código, ¿ya? Eh, Aquí tenemos, bueno, esto ya lo explicaron, ¿no? Antes tenemos la librería random que nos genera una lista de elementos random, ¿no? Y esta nos da el valor mínimo y diríamos, o sea, el mínimo y el máximo, ¿no? De la lista, el elemento mínimo y el elemento máximo, eso. Y aquí inicializamos una lista o sea, que inicializa todo en cero y pasamos aquí, esta función que nos muestra el límite inferior y el límite superior, ¿no? Y nos devuelve una lista inferior y una lista superior. Y de aquí pasamos a la marca de clase, que como sabemos que la marca de clase es el valor inferior más el superior, lo dividimos entre dos, ¿no? Y nos devuelve la marca de clase. Tenemos igual la frecuencia relativa, que inicializamos una variable en f y generamos una lista vacía, ¿no? Y vamos recorriendo la lista y vamos sumando a f, lo cual nos devuelve la frecuencia relativa. Cada elemento lo va dividiendo entre las frecuencias, ¿no? Después vamos a la frecuencia acumulada, que aquí vamos generando una lista con cada frecuencia que va sumando f más el elemento de la lista, ¿no? Y nos devuelve la frecuencia acumulada. Y luego vamos a esta función que nos genera una frecuencia que nos devuelve una lista con k intervalos, ¿no? Y vamos recorriendo la lista, eh, y el límite superior, vamos sumando con cada clase, con el número de clase, ¿no? Y así vamos haciendo el recorrido y bueno, al final nos da la lista de frecuencia, ¿no? Y aquí no implementamos en una librería como tal, ¿no? Pero aquí podemos ver los resultados al ejecutar el código. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Para datos agrupados, ¿no? Esta sería nuestra lista. Tenemos la frecuencia, nuestra lista inferior y la lista superior. Por ejemplo, para datos agrupados sería de 3 hasta 12, de 12 hasta 21, de 21 hasta 30. Y tenemos la marca de cada clase, ¿no? Que se obtiene sumando la lista inferior y la lista superior, dividiéndolo entre dos. Y tenemos nuestra frecuencia relativa y nuestra frecuencia acumulada, ¿no? Eso sería en general. Está bien. Listo, Luis. Dejar compartir. Ok. Grupo 14, por favor, adelante. Buenas tardes. Bueno, sí, ya buenas tardes. Tu Sí, cámara, David. sí, un momento, por favor, ingeniero. Ahorita lo estoy teniendo problemas con... Ok, creo que es esto de aquí. Mm, ¿Se ve? Contraluz fuerte. Ah, Modo. sí, va a disculpar. Ya, eh, Adelante, ya, adelante, David. ok. Déjame que lo grabe, por favor, para tener... Ya, ahora sí. Nosotros, esta es la carátula de la primera tarea. Aquí está el contenido, que sería la aritmética media ponderada. Este es el trabajo respectivo que hemos calificado en función de las horas que ha trabajado cada persona, ¿no? Que cada persona que ha trabajado una hora más, un tiempo más alto, le hemos calificado una nota por su esfuerzo, ¿no? Que debe ser remunerado. Para el desarrollo de esta tarea nos encontramos con una observación, y es que la tercera y la cuarta propiedad no son constantes en algunos libros.
debe ser por alguna cosa del autor. Cada autor ha ido cambiando un poco la tercera y la cuarta propiedad. En algunos sí se repiten, en algunos no, pero la primera y la segunda son constantes. Y, y nos hemos visto en la necesidad de, sin explicar las funciones que ya se han explicado siempre, que ya han explicado la mayoría y no vale la pena reiterar para no hacerlo tan largo, hemos modificado un poco la función de la media aritmética y la hemos añadido para que la media ponderada o sea, sea un cálculo más exacto, ¿no? Porque la media ponderada también se basa en un factor más que es el peso que pondera, ¿no? Cada cálculo. Y, y nada más. Bien, ahora sí, para explicar la primera propiedad, simplemente hay un valor X que es que viene a ser la media aritmética de una lista que se genera aleatoriamente. Y en la variable suma que está inicializada en cero, hay que iterar el rango de la lista y hay que ir sumando la lista con la iteración de esta misma con la suma con la iteración de la lista y restándole x para retornar en forma de entero este valor, ¿no? En la segunda propiedad hay una media aritmética de una lista también y también inicializamos en cero una suma y en esta ocasión hay un cálculo de por medio que vendría a ser b, que viene a ser la lista iterada menos x por 2. Esto para demostrar en sí la segunda propiedad misma y una vez retorna suma, que viene a ser suma más la misma suma más b. Y en la tercera propiedad es parecido a la media ponderada, vaya, utilizamos dos valores, en este caso no uno, que se inicializan en cero y después de ir recorriendo el rango de la lista X, en el caso del numerador va sumándose a sí mismo con la iteración de la lista W por la lista X y en el caso del denominador va sumándose a sí mismo con la iteración de la lista de la W. Y por último, en la cuarta propiedad, esta misma se va sumando con FJ de J, que así lo trabajamos nosotros, así lo trabajaron para hacerlo más corto, vaya. Y esta va sobre la suma de FJ, ¿no? Aquí añadí el link para entrar directamente al colaboratorio, para que usted lo pueda probar también. Y si nosotros lo randomizamos, ya podemos, agarrar la primera propiedad y lo ejecutamos y podemos comprobar efectivamente todas las propiedades, ¿no? En este caso, la suma algebraica de las desviaciones de su media aritmética es cero. Aquí esta es la lista que se generó, esta es la media, y el resultado de comprobar la primera propiedad a través de los algoritmos que hicimos es cero. En este caso, la suma de los cuadrados de sus desviaciones respecto a un número es a un mínimo sí y solo si A es la media, ¿no? Aquí está la lista, aquí está la media, aquí está un número cualquiera y efectivamente, en este caso, el resultado que nos arroja el programa es 72.3999999, que es menor a 140. Y en el caso de la tercera propiedad, la lista de la media es esta de aquí, la lista F, que es esta de aquí, que utilizamos también, y el resultado viene a ser 17.1049. En el caso de la cuarta propiedad, vendría a ser este el resultado, no se vota directo. Para la cuarta propiedad, igual hicimos uso de implementar funciones que ya están dentro de Python, ¿no? Como en este caso que viene a ser zip, que es una manera de reducir los algoritmos y ser un poco más eficiente, ¿no? A la lista de no escribir tanto, de compactar un poco el código. Eso viene a ser por la primera tarea. Le dejo la pantalla a mi compañero. Mm. Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Se me puede ver? Sí, adelante, Miquel. Bueno, yo estoy el encargado de exponer la tarea 2 y para ser rápido y conciso, le saqué una foto directamente a mi tabla para poder explicarme mejor, ¿ya? Para no estar siendo redundante en esta parte, solo voy a denotar las partes más importantes, ¿ya? ¿Qué son? Lo único que hicimos en esta parte, que es la función que usted implementó,
Lo que agregamos fue solo 100 datos para poder hacer la frecuencia, ¿ya? De aquí, mínimo y máximo, se usó dato igual. Se usó dato para realizar los demás ejercicios. Este es usado en la frecuencia, que usted mismo igual implementó, ¿ya? Ya. Ahora aquí empieza lo de nosotros. Lo único que hice aquí fue agarrar, copiar prácticamente parte de su código de usted en la frecuencia y agarrar el menor y el mínimo para llegar en sí la amplitud que está aquí. La amplitud, esta parte de acá. La amplitud. Y lo que lo hice fue meterlo en una lista clase. Lo metí como una cadena en sí para que se pudiera ver de esta forma. ¿Ya? Después voy a explicar cómo hice esta parte que fue usando una librería llamada Potly, que es muy buena y sencilla. Ya. En pocas palabras, lo único que hice fue meter todo y sumarlo con ese valor, el menos, para que se vea de esta forma, para que tenga un toque más estético. ¿Ya? Y aquí mismo usé más la marca de clase. O sea, hice la marca de clase para ahora espacio en sí. Y devolví esas dos, la marca de clase y la lista de clase. Ya, eso es lo que hace esta parte. Ya, aquí se puede observar. Siguiente, la frecuencia relativa, que está acá. La frecuencia relativa, a ver, un ratito voy a... La frecuencia relativa, lo único que hace es agarrar y dividir cada uno con el total de... Aquí está. Se divide con el total para así hallar su valor. Y al final tiene que dar una sumatoria de uno para saber si está bien. Aquí se observa que está bien, ¿no? Siguiente, es la acumulada menor. La acumulada menor simplemente es lo que de la frecuencia relativa, aquí se puede observar, agarramos la frecuencia relativa y lo metemos como parámetro. Y lo único que hace simplemente es sumar para que al final tenga que dar uno igual. Aquí está, uno, para saber si está bien todos los ejercicios antes de suelto. ¿Ya? En lo siguiente es la acumulada mayor, que es prácticamente lo mismo. O sea, simplemente tomamos la frecuencia relativa y le vamos restando sus valores con la anterior. Nada más, eso es lo mismo, así va restando. O sea, agarramos el anterior y vamos restando. Uno menos 0,08 y así. ¿Ya? La media Y. La media Y es para demostrar nomás que está todo bien. ¿Ya? Aquí se puede ver la media Y, que está denotada como XI por FI. De aquí la demostración en la cual ambos tienen que ser iguales sí o sí para saber si está bien. Ambas medias. ¿Ya? Las medias de datos agrupados y las medias no agrupados. Y aquí está la librería, Potly. Simplemente investigué y busqué la forma, la más sencilla y la más clara y la más concisa para poder resolverlo esto. Para no estar rompiendo la cabeza en hacerlo desde cero, todo, todo, todo. Investigamos esta la de acá. Ya. Como se puede observar, si la cogemos, nos muestra la tabla antes mencionada. ¿Ya? La que saqué foto para poder explicarme mejor. ¿Ya? Y eso sería todo. No hay mucha lógica, no hay muchas vueltas, directamente es esto, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí, perfectamente. Dejar de compartir, Ya. Miquel. Aquí está. David Chalar, Micael Cardona, qué buena exposición. Qué buena exposición. Clara, entretenida, buen vocabulario, buena iniciativa, buenas librerías. Felicidades. Felicidades, Grupo 14. Me quedo contento con este grupo. David Chalar, ¿sabes cómo va a ser el examen, no es cierto? Para el examen que van a dar el día miércoles, son 5 funciones interesantes. Implementar en 30 minutos. ¿Cuáles vas a implementar, David? Las voy a ver hoy. No tengo muy seguro ese dato. Listo, para el miércoles, ¿ya? Ok. Ok, perfecto. Con el último grupo, por favor, el grupo 15 y nos vamos. Buen día, ingeniero. Enseguida comparto. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes a todos. Yo soy Elizabeth, integrante y líder del grupo número 15
Esta es nuestra primera tarea. El contenido es de implementación de medidas de tendencia central y tocamos 3 temas importantes. Los integrantes de este grupo somos estos con nuestras respectivas notas según nuestro aporte en el trabajo grupal. Lo entregamos a tiempo, sin días de retraso, nuestro índice, y comenzamos con la introducción. Como mencionaba, hay 3 puntos importantes de los que vamos a hablar: la media aritmética, la media ponderada y las propiedades de la media aritmética. Estos 2 puntos ya habían sido tocados en clase y nos vamos a explayar más en las propiedades de la media aritmética. Como bien decía, la media aritmética, daré un pequeño concepto súper rápido, es la sumatoria de las x dividido entre la cantidad de x. Acá tenemos el código, que después igual lo voy a explayar en los anexos. La media ponderada es la sumatoria de las x por su frecuencia dividido entre la sumatoria de su frecuencia.